Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 7 de marzo del año 2025. Usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami en HD2. Hoy, 7 de marzo, es el día de Santa Perpetua y Santa Felicidad y de San Pablo el Simple, no el San Pablo el Apóstol. Santa Perpetua y felicidad, ojalá sea una perpetua felicidad para todos. Además, es viernes. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna todavía creciente en Géminis, pero a partir de las 12:29 del mediodía entrará creciente en Cáncer, y en Cáncer va a permanecer el resto del fin de semana. La luna de Cáncer es la luna de la fertilidad, es la luna de los enamorados, es la luna de los sentimientos, es luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños, es la luna para reunirse en familia, así que le viene muy bien a usted creciente en el fin de semana. Hoy, un sol y dos lunas, todavía está la luna creciente en Géminis, luego a las 12:29 creciente en Cáncer y el sol, por supuesto, en Piscis. Así tenemos este viernes 7 de marzo del año 2025. En tal día como hoy, en el año 322 a.C., murió a los 62 años Aristóteles. Él había nacido en la ciudad de Estagira y fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. A la muerte de Platón, en el 347 a.C., abandonó la ciudad y entonces fue contratado por el rey Felipe de Macedonia para que fuera el tutor, el maestro del joven Alejandro, quien terminaría siendo el gran Alejandro Magno. Aristóteles ha sembrado las bases de todo lo que es el conocimiento contemporáneo. Todavía todos somos aristotélicos, en ética, en teoría política, en la poética, en fin. Curiosamente, el 7 de marzo de 1274, a los 49 años, murió Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, quien es el que adapta toda la filosofía aristotélica a la escolástica cristiana. Es el gran teólogo del tomismo y terminó siendo Santo Tomás de Aquino. Ya en tiempos recientes, el 7 de marzo de 1965, en Selma, Alabama, un grupo de más de 600 manifestantes pacíficos marcharon por el puente Edmund Pettus, encabezados por John Lewis y Hoshea Williams, para denunciar la falta de derechos electorales en el estado y demandar el voto para las personas de raza negra. La Policía Estatal de Alabama cargó contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación que pasaría a conocerse como el Domingo Sangriento, que ha sido llevado recientemente al cine con mucho éxito. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Leopoldo Martínez Nucete. Con él vamos a conversar sobre lo que implica la cancelación de los programas de USAID en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego, en París, vamos a conversar con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Hay un nuevo mapa en el mundo. A raíz de los cambios que ha impuesto política y comercialmente Donald Trump, hay una suerte de reacomodo en el mundo, para bien o para mal. Eso lo vamos a analizar con la doctora Burgos. Nuestro foro de hoy, ¿qué es la violencia económica? Fíjese usted, hay un tipo de violencia de género en la sombra. No le pago las pensiones después del divorcio. Saboteo una entrevista laboral para que ella no consiga trabajo. Controlo lo que gasta ella. Son formas económicas de impedir la autonomía femenina. Eso también supone violencia de género. Lo vamos a tocar con Natalia Brandler en Roma. Ella es especialista precisamente en estos temas de igualdad de género. Y en Madrid vamos a tener a la psicóloga Nathalie Vallet. Luego, también en Madrid vamos a contar con... esto es en Barcelona, pero cerquita, pues. En España con Joan López Alegre, el profesor de la Universidad Abad Oliba Seu. Y con él vamos a tocar
los últimos acontecimientos en Europa. ¿Qué hay después de la reunión de la cumbre de defensa de la Unión Europea para apoyar a Ucrania? Después vamos a conversar con Claudio Loser, exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Él está en Washington. Con él vamos a abordar este tira y encoge que ha tenido el presidente Trump con el tema de los aranceles. No van los aranceles, los pauso por un mes, pero después voy, pero no voy. En fin, vamos a conversar también con Pico Suárez en Madrid. Él es experto en los temas de tecnología y con él vamos a abordar lo relativo al Mobile World Congress. Este es el Congreso Mundial que se da en Barcelona sobre la tecnología móvil, la tecnología de los teléfonos celulares. Ese, pues, es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:06 vamos entonces con nuestro editorial de hoy. El periodista venezolano Ewald Schaffenberg, quien dirige el portal de investigación tan importante Armando Info, colocó un tuit que llamó la atención. Donald Trump ha hecho más por derrocar a Volodymyr Zelensky que por derrocar a Nicolás Maduro. Esa frase puede resquebrajar los ánimos, para bien o para mal. Lo cierto es que si reparamos en la situación de la relación con Zelensky, puedo leer esto. El gobierno de Donald Trump se prepara para revocar en abril el estatus de inmigrante temporal, el TPS, de unos 240,000 ucranianos que huyeron de la invasión rusa. La medida se inscribe en la creciente presión de la Casa Blanca sobre el presidente Zelensky para que acepte el acuerdo del alto al fuego con Rusia. Antes ya había cortado toda la ayuda militar y también todo el apoyo cibernético que permitía a los ucranianos tener fuentes de inteligencia sobre los movimientos rusos. Además, ha dicho el presidente Trump que Rusia lo está haciendo muy bien. Con relación a eso, pues leo esta tuit del presidente Zelensky. Anoche, la noche del jueves, el ejército ruso llevó a cabo otro ataque masivo contra nuestra infraestructura energética. Se dirigieron a diversas instalaciones en varias regiones: Odessa, Poltava, Chernigov, Ternópil. En total, los rusos utilizaron casi 70 misiles, tanto de crucero como balísticos, así como casi 200 drones de ataque. Todo esto estaba dirigido contra la infraestructura que garantiza la vida normal. Actualmente se están realizando trabajos de reparación y restauración donde sea necesario. Lamentablemente, también se dañaron edificios residenciales comunes. En Kharkov, un misil ruso cayó cerca de un edificio de apartamentos. Hubo heridos. Están recibiendo la asistencia necesaria. Hoy, los aviones de combate F-16 y los Mirage, proporcionados por Francia, se utilizaron para proteger los cielos ucranianos. En particular, los Mirage interceptaron con éxito miles de misiles de crucero rusos. Gracias. También quiero reconocer el desempeño de nuestras fuerzas de misiles antiaéreos, la aviación del ejército, todas nuestras unidades de guerra electrónica y grupos de fuego móviles. Ucrania resiste, y resiste ahora con el apoyo de los europeos. Otra de las acciones del presidente Trump para salir de Zelensky fue reunirse con la oposición ucraniana para persuadirlos de ir pronto a elecciones. Elecciones que se han retrasado, se ha dicho, porque está el presidente Trump completamente persuadido de que en un proceso electoral Zelensky perdería de calle. Pero la oposición ucraniana dijo: no, señor, no podemos ir a elecciones. Estamos en contra de Zelensky, pero no podemos ir a elecciones porque sencillamente estamos en guerra. Así las cosas. Son las 9:10 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes
de este 7 de marzo. Esto es En Conexión. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. Te lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. La doctora Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Sin costo extra, esa llamada va a repicar aquí en Miami, en el despacho de la doctora Burgos. ¿Qué va a pasar ahora que no se revocó la extensión del TPS? ¿Qué hago con mi solicitud de asilo si no me ha salido todavía? ¿Qué tipo de visa puedo procurar? Quiero permanecer legalmente en los Estados Unidos. En Venezuela las cosas no están bien y quiero migrar legalmente a los Estados Unidos. Pues bien, para todas esas interrogantes, llama a la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Son las 9:26 de la mañana. Tal como lo comentamos en las noticias, el Departamento de Estado ha cancelado abruptamente los programas de ayuda exterior que apoyaban a activistas de la oposición, presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Vamos a Washington para consultar con Leopoldo Martínez Nucete, quien fue consejero del presidente Biden en la Secretaría de Comercio. Leopoldo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel, y un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué implica esta decisión que ha firmado, y es lo que más de uno ha sorprendido, el secretario de Estado Marco Rubio, quien durante su larga carrera como senador fue un vocero, pues un militante de la causa contra las dictaduras en estas tres naciones? Vocero importante contra la dictadura cubana, también contra Daniel Ortega, y quizá ha sido el principal adalid de la causa por la democracia venezolana en el Senado en Washington. Él es el que ha firmado esta orden. Me gustaría tu opinión, por favor. Sin duda, todos estamos absolutamente sorprendidos con esto, César Miguel, porque además de lo que tú señalas, la mayor parte de estos grupos que se dedican al tema de prensa independiente, derechos humanos, defensa de la sociedad civil, que han venido trabajando a lo largo de ya décadas, algunos de ellos, con organizaciones de los Estados Unidos y organizaciones de fundaciones y otros organismos que prestan apoyo a este tipo de activismo, tienen una relación estrecha con Marco Rubio. Él los conoce muy bien a todos. Ha habido un contacto estrecho a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, con lo que era su oficina o su despacho en el Senado. Es decir, no se comprende no solamente desde el punto de vista de la narrativa, de la propuesta, de lo que él ha venido diciendo a lo largo del tiempo con respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que no se comprende teniendo en cuenta la relación y el conocimiento que él tiene de todos estos grupos de trabajo, de todas estas organizaciones, del sufrimiento que todas ellas, el sufrimiento y al que están expuestas ahora. Porque cuando tú le acortas abruptamente los recursos a estas organizaciones que ya vienen dando una lucha, que están identificadas, que están absolutamente bajo el ataque, bajo la mirada de estos regímenes, pues básicamente los deja desasistidos en la mitad del proceso, desprovistos no solamente de apoyo financiero, sino eventualmente la lectura que pueden hacer estos regímenes es que han perdido el apoyo político absolutamente en Washington, en Europa y en otras partes, una vez que la principal fuente
de sostenimiento del activismo que ellas desarrollaban eran estos recursos. Ahora, lo que me llama la atención es el argumento, porque no son del interés nacional de los Estados Unidos. Pregunto, Hay ¿no una, tiene que ver con el interés de Estados Unidos la consolidación o el retorno a la democracia en estas tres naciones? claro que tiene que ver, y por supuesto mucho más cuando ahondamos en la tesis, en la hipótesis de los nexos que estos regímenes tienen con China, con Rusia y con otros gobiernos que tienen una posición adversa, una posición contraria a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. También está el efecto de inestabilidad que crean, por ejemplo, situaciones como la venezolana en toda la región latinoamericana, o el caso de Nicaragua, en donde también ocurre lo mismo con respecto a Centroamérica. Tienes también el tema de las causas raíz de la migración, que tienen que ver, en el caso de estos países, con las condiciones políticas y económicas que allí están presentes. Entonces, claro que es del interés nacional, sorprende muchísimo el argumento. Lo que pasa es que está emergiendo en el seno del gobierno del presidente Trump una especie de lucha entre lo que llaman los neoconservadores o los conservadores y los MAGA. Y la tesis MAGA, que pareciera es a la cual se ha ido plegando con este tipo de decisiones el secretario Rubio, es que lo que define el interés nacional es precisamente lo que le interesa al elector en los Estados Unidos, Ujú. que ha apoyado, que ha respaldado al presidente Trump, en la idea de que los Estados Unidos tiene que ser un país fuerte, un país que impone condiciones, un país que dicta condiciones y que encuentra aliados al margen de lo político para lograr, si se quiere, una transacción de orden económico, una inversión, un acuerdo comercial. Es decir, pareciera que este mundo MAGA quiere renunciar al liderazgo de los Estados Unidos en la promoción de la democracia, en la promoción del respeto a los derechos humanos y en la creación de condiciones para el desarrollo económico sustentable sobre la base del mercado, sobre la base del intercambio libre en lo económico, y quiere pasar a esta propuesta de básicamente tener relaciones con quien sea y siempre y cuando eso sea de conveniencia para algún interés económico de los Estados Unidos. Leopoldo, como última pregunta, asumo que, por ejemplo, esta noticia ha debido ser muy bien recibida en la oficina de Díaz Canel, en la de Daniel Ortega y, por supuesto, en el Palacio de Miraflores. Aquí le han quitado oxígeno a sus adversarios. Ahora bien, habida cuenta que estas tres naciones tienen estrechas relaciones con Rusia, con Vladimir Putin, y habida cuenta del giro que ha habido en la política exterior de la Casa Blanca con relación a Vladimir Putin, ¿podríamos establecer alguna relación en todo esto? Mira, aquí alguien pudiera llegar a la conclusión de que hay una suerte no sé, de entrega, si se quiere, ¿no? Por lo menos en este mundo MAGA, Ujú. de lo que significa la prioridad y lo estratégico en América Latina para los Estados Unidos. Porque lo mismo cabe en el análisis de Venezuela con respecto a muchas de las decisiones que se han tomado recientemente. Estados Unidos está de retirada en esto de liderizar el proceso de construcción democrática, de cooperación, de alianzas en la región, como lo está también haciendo en Europa. Europa se ha quedado, César Miguel, por fuera de todas las conversaciones relativas a la crisis, a la crisis y al conflicto en Ucrania por la invasión rusa. Ha dejado a Zelensky absolutamente desprovisto de apoyo político y posiblemente también ya de orden financiero y de orden Ujú. militar.
Europa está viendo qué hacer y fíjate que quien curiosamente ha respondido a esto con un giro estratégico es China. China se está acercando a la Unión Europea. China ya tiene una presencia muy importante en América Latina, en lo económico, en lo comercial, y esto posiblemente le dé Claro. oportunidades de cerrar filas en lo político. Entonces uno diría, bueno, que este flirteo, este romance entre Putin y Trump puede terminar en una presencia mucho más determinante de China en Europa, en América Latina, lo Ujú. cual puede terminar siendo también una suerte de pacto secreto, si se quiere, entre Rusia y China, que tienen una alianza que no es perfecta, que tiene sus tensiones, pero en donde Rusia tiene sus intereses y China tiene los propios. Y Ya, entonces, ya. de pronto aquí estamos en una situación en la cual vemos el declive de la influencia de los Estados Unidos con relación a estos temas que han sido a lo largo de Ya. las décadas muy estratégicos para el mundo. Leopoldo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Leopoldo, César. Leopoldo Martínez Nucete, desde Washington, fue consejero del presidente Biden en la Secretaría de Comercio. Una pausa y al regreso nos vamos a París con Elizabeth Burgos. 80 años atrás, ya la guerra estaba por terminar en Europa y en Yalta, en Crimea, se reunieron Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. La idea era qué hacer con una Europa que quedaba devastada luego de 5 años de guerra. Allí se dibujó una suerte de mapa especial que nos daría los tiempos que vinieron después. Nos dieron los tiempos de la llamada Guerra Fría. Un mapa donde, por ejemplo, Winston Churchill, en un famoso discurso, habló de la cortina de hierro que separaría la Europa comunista bajo la égida de la Unión Soviética de Stalin y la Europa democrática bajo la égida de los Estados Unidos. Ese mapa ha cambiado de manera abrupta y radical en estos, no diría tiempos, en estas semanas. Desde el 20 de enero, cuando el señor Donald Trump llegó a la Casa Blanca, ese mapa empezó a borrarse para dibujarse uno nuevo. ¿Cómo es el nuevo mapa del mundo? ¿Y cómo hemos de movernos en ese nuevo mapa? Vamos a hablar de esto con la destacada historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Vamos hasta París. Elizabeth, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenas tardes, San Miguel. Un gran placer de reencontrarte de nuevo. Sí, las cosas cambian, no en estas semanas, sino cada día, cada Sí. hora, y muy rápidamente. Es decir, las tomas de posición de Trump están redefiniendo el mapa internacional de hora en hora. ¿Y cómo Y nos movemos en ese mapa, Elizabeth? Los mapas son para establecer una ruta, para sabernos mover. ¿Cómo nos podemos mover en un mapa que es nuevo y que por lo visto tiene unas coordenadas completamente distintas a las que conocíamos? que no está, ese mapa no está hecho, está haciéndose cada día. Ujú, ujú. Y hay algo que no se ha tomado en cuenta y porque todo el mundo está muy impresionado por la alianza entre Washington y Moscú. Eh, el enfrentamiento que hubo entre Washington y Moscú se debía al comunismo, pero ahora no hay comunismo. Putin es un señor que comparta completamente la ideología de Trump sobre el ganar dinero, tener poder por el dinero y un poder además mundial, a nivel mundial. Y para Trump, la alianza con Rusia significa para él, pero ahí viene lo que yo digo que los americanos son ingenuos, ignorantes y prepotentes. Entonces, esas tres cosas. El poder que tienen es tecnológico y por las redes comerciales que tienen en el mundo, pero le falta conocimiento de la historia que siempre aparece, pese a que se le ignora, la historia siempre trabaja como los topos, por debajo de la tierra va acabando.
Y él cree que puede romper esa alianza de Rusia con China, y eso me parece mucho más difícil. Putin puede hacerle creer eso. La filosofía de la doctrina militar rusa es el engaño, la maskirovka se lo llama en ruso, ¿no? Es el engaño y la usan a todos los niveles, a nivel diplomático, a nivel militar, a nivel de los contactos con organizaciones, que es la misma técnica que usa Cuba y que ha usado Cuba en Venezuela, por ejemplo. Los venezolanos todavía yo creo que no se han dado cuenta del poder de Cuba en Venezuela, la cual Cuba forma parte de ese bloque al cual pertenece Rusia, Ujú. China, Irán, Corea del Norte, que es un bloque desde el momento en que Chávez le entrega la soberanía nacional a Cuba. Venezuela deja de formar parte del bloque occidental y entra a ese bloque. Y ese, Ahora, ese es el gran dilema, que el problema venezolano no solamente es local, sí. es un problema que está relacionado con la política mundial de ese bloque. Ahora, lo de, ¿cómo se va a construir ese mapa? No se sabe, porque además Trump es imprevisible. Él puede romper con Rusia también dentro de unos días y se da cuenta de que no puede hacer nada con respecto a China. Y con respecto a Sí. Europa, lo que se comentó hace un rato, el entrevistado que estaba hace un rato, hace un Ujú. momento, él hablaba de que China se está acercando a Europa. No, China está cerca de Europa desde hace tiempo. Y los europeos Ujú. no quieren entrar en un enfrentamiento con China, pero sí tienen una política de soberanía nacional, si se quiere, pero con gran... Por ejemplo, China le tiene un agradecimiento inmenso a Francia porque De Gaulle fue el primero en reconocer el gobierno de Mao. Cuando se lo criticaron a De Gaulle dijo, no, yo estoy reconociendo la China milenaria, no a un gobierno. Ujú. Entonces hay ese conocimiento de la historia y esa relación con la historia. Lisa, quiero Y preguntarte lo siguiente. ujú, Dijiste la, la división en ese mapa anterior era por el comunismo. Ya no hay comunismo, ujú. porque Trump y Putin coinciden en los intereses de hacer dinero y de tener poder. ¿Cómo queda el elemento democrático en todo esto? Te pregunto de la siguiente manera. Antes, en los tiempos de la Guerra Fría, se decía comunismo versus democracia. Hoy no existe el comunismo, pero pareciera que la democracia va también agonizante. ¿Cómo lo ves? Hay como un modelo que yo lo veo como muy del continente americano, norte-sur, que es la utilización de la democracia para implantar regímenes autocráticos. Y Putin, Trump está haciendo lo mismo que ha hecho Putin, que ha hecho Fidel Castro en Cuba, que ha hecho Chávez en Venezuela. Es decir, utilizar las normas de la democracia para instaurar gobiernos totalmente autocráticos e incluso totalitarios, porque al final se llega a eso, cuando la gente comienza a reaccionar, entonces ellos van apretando más el sentido de poder y la represión. Habría que estudiar eso desde el punto de vista del continental. Ujú. ¿Por qué ese continente que fue formado por la Europa renacentista ha desarrollado ese tipo de poder? Y los que han sido los primarios en eso, que han sido líderes, ha sido América Latina. Y Estados Unidos había sido el modelo, pero resulta que ahora llegó también a Estados Unidos. Y la cuestión va a ser, veremos cómo va a actuar la oposición en Estados Unidos, que hasta ahora Mm. está en estado de knockout total. Sí, está en Porque knockout. hay un pensador que la gente no lee mucho porque es cierto que fue uno de los teóricos del nazismo, ¿no? Que es Carl Schmitt. Ujú. Y él se oponía a la democracia porque decía que era una cosa infantil, porque no podía defender al Estado, porque era una cosa muy ingenua. Y resulta que el populismo actual, el populismo moderno, por ejemplo, de Ernest Laclau, que es quien lo ha teorizado mejor que nadie, toma a Carl Schmitt como modelo, no lo rechaza.
como hasta ahora había sido rechazado por los demócratas e incluso por la izquierda. Dijiste, En el libro, Elizabeth, es decir, sí, perdona que te interrumpa, dijiste que Estados Unidos era ingenuo. Voy a asumir que ese ingenuo, según tu criterio, el señor Trump. Pero me gustaría, quisiera preguntarte por qué, ¿dónde le ves la ingenuidad? Pero tu respuesta, por favor, Elizabeth, al regreso de esta pequeña pausa, ¿sí? Ya regresamos con Elizabeth Burgos en Conexión. En Conexión, pues regresamos a París para continuar nuestra conversación con Elizabeth Burgos. Elizabeth, quedó en el aire la pregunta, ¿por qué calificas de ingenua la actitud de Estados Unidos en la actualidad? no en la actualidad, sino de una manera general. Ya. Yo hablo de ingenuidad por el desconocimiento que tienen de las cosas. Por ejemplo, cuando invaden a Irak, creen que bombardeando Irak y liquidando el ejército iraquí, los iraquíes lo iban a aplaudir porque venía la democracia, es decir, ignorar completamente lo que es una cultura musulmana, lo que significa Estados Unidos, que tiene el monopolio de la antipatía mundial. Entonces, en ese sentido. Y actualmente pienso que creer que Putin va a romper su alianza con China de una manera porque le está ofreciendo Ucrania, porque le está quitando la ayuda a los presos, los presos cubanos, etcétera, eh, con la tradición que tienen los rusos de engañar y de utilizar la mentira como arma de poder, como forma de poder. Eso, en ese sentido hablo de ingenuidad. Ya. Ellos siempre piensan que luego, como tienen la tecnología, tienen las bombas, tienen los aviones, bombardean, entonces resuelvan las cosas así, de una forma muy, muy rápida, ¿no? Ujú. Pero el mundo es más complejo hoy porque precisamente se han despertado de nuevo todos esos imperios que habían quedado silenciados después de las dos guerras mundiales. Y ahora cada uno quiere tomar su espacio en esta globalidad que estamos, en esta segunda mundialización que estamos viendo, porque la primera fue en 1492. Entonces Ujú. ahora estamos viviendo algo muy parecido al siglo XVI, las rivalidades de imperios, y algo que tiene que ver con los años 30, que es la utilización del racismo, de la cuestión cultural, de cuestiones de tipo religioso, porque no se habla del Islam, pero eso es una Ujú. fuerza que va a aparecer también, y fuerte. Estás hablando de los tiempos de los imperios cuando Estados Unidos no era la potencia. Estados Unidos entra en ese No. gran escenario a raíz de Woodrow Wilson y la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Visto ese nuevo Y mapa? entró, ujú, ¿Visto ese nuevo mapa? ¿Cómo queda entonces, por ejemplo, Venezuela, que es tan chiquitita y parece como una pelotita apenas entre este ventarrón? bueno, yo creo que visto como más o menos está funcionando Trump, Ujú, Venezuela para él, para los consejeros, para la gente que tiene detrás, porque se siente que hay allí, hay cerebros que funcionan. ujú, Eso forma parte, como entró tomando en cuenta el primer bloque, que era Ucrania, con respecto a América Latina, primero el Canal de Panamá. ¿Por qué el Canal de Panamá? Porque es la relación entre los dos océanos y que China tenía entre sus manos el puerto de entrada y los dos puertos, el de entrada y de salida en el canal. Eso nadie lo ha visto y por supuesto Trump que no explica las cosas, sino que él utiliza sus desplantes y su forma de actuar, pero detrás una, hay una política, hay una estrategia. Eso fue lo primero que hicieron. Le metieron miedo a México, pero ahí están negociando con México porque México es la única frontera que ellos tienen y saben que ahí solo pueden manejar. Y México es tal vez, la relación con México es tal vez la única experiencia con cierta claridad que ellos tienen con un país latinoamericano. Los demás países latinoamericanos no lo entienden ellos. Entonces, yo creo que ellos seguramente
van a intervenir en lo que respecta a Venezuela y todo lo que es el bloque cubano, pro-cubano, es decir, el bloque que está manejado por la ideología cubana, o castrista, para decirlo con mayor claridad. Y creo que van a actuar con el bloque completo, me parece, es una intuición. Pero, Entonces Venezuela está dentro de ese globo, pero Venezuela tiene, yo pienso que Venezuela tiene dos cosas que son muy positivas. Tiene el petróleo, que eso desde luego, las reservas de petróleo en un continente que no tiene los problemas del Islam, como Arabia Saudita, y que no está sometida a esos problemas de poder que tiene Arabia Saudita con Irán y luego está Israel, y etcétera. Y por otro lado, ese movimiento que se ha creado democrático, que no es la prioridad hay dos cosas que no son prioritarias para el gobierno, el poder actual americano, son los derechos humanos y la democracia. Eso no, para nada, eso no tiene ningún valor por el momento. Pero sí hay una fuerza que espero que no la sientan como algo que ya pasó, porque hay muchos gente que se dice, personas que se dicen de la oposición, que consideran que esa fuerza que demostró Venezuela el 28 de julio ya se agotó y que hay que pasar a otra cosa, que ese es el ritmo venezolano de pasar a otra cosa porque lo que estábamos haciendo no funcionó, cuando lo que se trata es que lo que se ha sembrado hay que cultivarlo y hay que seguir y hay que hacerlo crecer igual que la agricultura. Y Venezuela tiene eso y además tiene un liderazgo, que es lo que hace falta. Que la misma Europa ahora ha aparecido Macron por suerte, pero el problema es que no hay liderazgo y Estados Unidos sí tiene un liderazgo en este momento. Y yo lo siento porque yo tengo un seguimiento de lo que pasa en América Latina, me mandan muchos artículos y en casi todos los países que están bajo la férula del castrismo dicen, ¿cuándo tendremos a un líder como María Corina Machado? Incluso los mexicanos. Entonces hay que cultivar eso que se ha sembrado en Venezuela. Venezuela puede aparecer con un liderazgo muy importante para América Latina y con mucha autoridad, hablar y defender la democracia y los derechos humanos que han sido olvidados, que están olvidados por este momento, por este nuevo movimiento de las fallas terrestres que se están dando. Sí, así es, así es. Elizabeth, como siempre, es un gran honor y un placer pues conversar contigo. Siempre nos llenas de luces y de ideas realmente reveladoras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por siempre hacerme el honor de invitarme. Me gustan mucho las dos conversaciones contigo. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Elizabeth Burgos, historiadora y antropóloga desde París. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy, violencia económica como una variante de la violencia de género. Esto es En Conexión. ¿Qué es la violencia económica? Hay un tipo de violencia de género en la sombra. Por ejemplo, impago de pensiones tras un divorcio, sabotaje de una entrevista laboral, controlar lo que la mujer gasta. Todas esas son formas de violencia económica, procurando impedir la autonomía femenina. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Para abordarlo, vamos a ir hasta Roma, donde está la doctora Natalia Brandler. Ella es doctora en ciencias políticas, es la presidenta de la Asociación Cauce, una ONG que forma y empodera a las mujeres para asumir posiciones de liderazgo. Y en Madrid vamos a contar con la psicóloga clínica Nathalie Vallet. Nathalie, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con Natalia. ¿Qué es esta violencia económica? ¿Cómo se define? Bueno, son, como estaba diciendo antes, son todos aquellos mecanismos que utiliza, digamos,
el que utilizan los hombres, porque realmente es violencia económica hacia las mujeres, Ujú. y que es un tipo de violencia más a otras violencias que las mujeres sufren y que el problema que tiene, digamos, en contraste, por ejemplo, con la violencia física, es que es una violencia que está muy normalizada. Las mujeres lo asumen muchas veces como algo normal, que el hombre controle sus recursos, que el hombre tome un préstamo y después no le diga que el que lo ha tomado utilice su nombre, que los salarios sean menores o que haya incluso un chantaje a la hora de controlar el salario de las mujeres. En fin, son formas muchas veces normalizadas y muy sutiles, lamentablemente, pero que afectan profundamente pues, a las mujeres, porque es de alguna manera una violación a su autonomía, a su libertad, a su control, digamos, Ujú. bueno, causa problemas, porque como digo, sobre todo, está demasiado normalizado, es un problema Ya. serio, por eso. Ujú. A ver, me llama la atención eso de que la mujer lo acepte. Es decir, la violencia física no se acepta porque es una agresión. El golpe es el golpe, ¿verdad? Nadie quiere que le golpeen. Pero, ¿por qué acepta este tipo de violencia? Eso sí se lo quiero preguntar a Nathalie Bayet, en tanto psicóloga. ¿Por qué, Nathalie, la mujer acepta eso? Claro, primero porque no es una violencia tan evidente. Dentro de este tipo de prácticas hay mucha manipulación y mucho control. Y luego también porque las relaciones de pareja se fundamentan muchas veces en el amor romántico y parte del trabajo que se hace en terapia es desmitificar este amor romántico, esta idea de que el amor todo lo puede, que el amor todo lo resuelve o incluso que tu pareja sí pues, también tiene que ver con todas estas creencias y estructuras de cómo estamos conformados en sociedad, que es el hombre el que lleva el control de la economía familiar o visto el hombre como el proveedor. Entonces muchas veces esto lleva a que la mujer vaya asumiendo un papel cada vez más pasivo en el desarrollo de su propia vida personal, profesional e incluso en tomar las riendas de su independencia económica. Ahora, eso que está comentando Nathalie es fácil entenderlo, por ejemplo, en la generación que precedió a la mía, y yo ustedes vinieron después de mí. Pero hoy por hoy que la mujer ha salido a la calle, que trabaja, ustedes son dos ejemplos de ello, este tipo de violencia económica sigue imperando, Natalia. Bueno, yo no quiero generalizar, pero me Ujú. temo que sí. Sigue el patrón, el estereotipo de que son las mujeres, digamos que el salario, por ejemplo, de la mujer es complementario en el hogar, que el que controla las finanzas, aunque, digamos, no es que en las parejas más jóvenes puede haber se comparten los gastos, no es un tema de compartir los gastos, es finalmente quien toma las decisiones financieras, porque se sigue pensando que los hombres toman mejores decisiones financieras, a pesar de que las mujeres son las que están manejando el día a día de la economía del hogar. Pero el tema no creo que sea, es decir, el problema de este tema se nota, o sea, ¿cuándo se nota esa diferencia o ese problema? Cuando, por ejemplo, hay una separación. En Ujú. el momento de la separación, la mujer que a lo mejor se ha quedado en el hogar, por ejemplo, cuidando a los hijos o ha tomado un trabajo que no tiene la estabilidad económica que la tiene su pareja. Por esa razón, porque se ha quedado en la familia, más tratando de cuidar a los hijos y le cuesta mucho más comprometerse en un trabajo, digamos, de alto nivel, de alta exigencia. Cuando hay una separación, el hombre que tiene el control de los recursos económicos empieza a ejercer presión y a chantajear a la mujer con este tema económico. Y eso lo veo con parejas jóvenes también, Ya. no solamente parejas mayores, parejas jóvenes. Este patrón se sigue reproduciendo y eso hoy en día las jóvenes tienen que empezar
a entender que es importante compartir todas las decisiones y que absolutamente todos los gastos del hogar se hagan, digamos, de manera equitativa o donde la mujer tenga también una palabra en esas decisiones. Natalie, en tu experiencia clínica, en las terapias, ¿cómo reaccionan las mujeres? ¿Cómo logran superar o romper ese tipo de dependencia? Fíjate, además de esto, de que esta situación se evidencia cuando hay una separación, también es la puerta de entrada a aceptar otro tipo de maltratos. Hay mujeres que se mantienen dentro de una relación de pareja que no es sana para ella, precisamente por no tener esta independencia económica o por no contar con los recursos para poder separarse, irse de casa. En el trabajo terapéutico va mucho de la mano el trabajar la reconciliación de la mujer con ella misma, el que recupere la confianza en sí misma, el prepararla para salir al mercado laboral, el que pueda, inclusive también dependiendo de su realidad y sus posibilidades, ¿no? Si es entrar al mercado laboral formal o en forma de emprendimiento. Creo que tiene que ver más con la capacitación y el acompañamiento a la mujer de la mano para que se pueda insertar a la vida laboral y poco a poco ir validándose y que se vaya dando cuenta que sí está en capacidad de poder generar sus propios recursos económicos y de poder sostenerse a sí misma. Cuando hay hijos ya la situación es mucho más compleja porque, bueno, ya hay un tema jurídico que hay que tratar y en el que hay que acompañar a la mujer junto con otro equipo, ¿no? Con abogados, con otro equipo multidisciplinario. Pero creo que es fundamental el que la mujer se reconcilie con su rol y se redefina a sí misma como una mujer capaz de salir al mercado laboral y de sostenerse y obtener sus propios recursos. Hoy que tenemos tantas mujeres que lideran en tantas áreas de la vida política, de la vida financiera, la vida económica. En Europa está la señora von der Leyen, venía de la señora Merkel, está la señora Lagarde, en fin, hay tanto peso. La señora Meloni allá en Italia. ¿Cómo es que todavía en generaciones jóvenes, como dijiste, Natalia, pasan este tipo de problemas? Ya se nos fue el tiempo, pero te dejo brevemente para que nos des la conclusión, Natalia, por favor. Sí, bueno, quería recordar que según ONU Mujeres, hay un 20% todavía de brecha salarial. Y eso no depende solamente de políticas públicas, eso depende muchas veces de lo que las mujeres exigen y lo que las empresas están dispuestas a pagarles. Digamos que dentro de la administración pública pues suele estar más equilibrado porque es difícil, digamos, decir que dos personas que trabajen que tengan el mismo perfil ganen distinto. Pero sobre todo en el mercado laboral privado las brechas son amplias y según Naciones Unidas faltan 130 años si seguimos al mismo ritmo para que esas brechas se equilibren. Dios mío. Sí. Muchísimas gracias, Natalie, por habernos acompañado en este foro de hoy. Natalia Brandler en Roma y Natalie Bayet, la psicóloga en Madrid. Ya regresamos en Conexión. Hemos hablado hoy del nuevo mapa del mundo, pues en ese nuevo mapa Estados Unidos ha abandonado a Europa, no solo a Ucrania, ha abandonado a Europa. Europa se une como nunca antes para apoyar a Ucrania. Se da una reunión de emergencia de seguridad y tal como leíamos en las noticias al comienzo del programa, el propio Zelensky ha anunciado de un feroz ataque en gran escala en la madrugada de hoy, viernes, en territorio ucraniano. ¿Cuál es la situación al día de hoy, en este momento? Vamos a Barcelona. Allí está Joan López Alegre,
quien fuera asesor del Parlamento Europeo y es profesor en la Universidad Abad Oliba CEU. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Joan, se da la reunión de seguridad y la reacción del señor Putin es bombardear Ucrania en la madrugada. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, como tú sabes, Europa lo que está intentando es cambiar su propia historia. Durante décadas, la Unión Europea, como que es una organización actualmente formada por 27 países que requiere de un consenso absoluto para tomar ningún tipo de decisión, las decisiones que no se podían tomar por unanimidad, sencillamente lo que se hacía era aparcarlas. Ujú. Actualmente, con el anuncio de Estados Unidos de no seguir prestando ningún tipo de apoyo a Ucrania, Europa, por primera vez quizás en su historia, lo que está haciendo es tomar decisiones rápidas, como por ejemplo autorizar a todos los Estados miembros de la Unión Europea a poder endeudarse, a no cumplir con los objetivos de déficit que marca la Autoridad Económica de Bruselas, con el fin de poder incrementar su gasto dentro del PIB en materia de defensa. Y eso, que puede parecer algo muy técnico, es algo muy relevante, porque las Ujú. autoridades europeas han sido hasta ahora muy estrictas en el cumplimiento del déficit, cosa que solo se saltó durante el COVID. Y luego ha habido otra cosa que yo creo que es muy relevante comentar, que es la posición que están manteniendo Macron y Francia. Porque Ujú. Macron ha dicho algo que también es novedoso, que es que el arsenal nuclear francés, que tú sabes que en Europa hay dos países que tienen arsenal nuclear propio, que son el Reino Unido y Francia, pero que Francia es un país que no participa de la estructura militar de la OTAN, solo de la estructura política, cosa que es mucho más que un matiz. Ha dicho que el arsenal nuclear francés está a disposición de cualquier país europeo que sea atacado. Eso te lo pongo en un ejemplo muy fácil. Si A Putin, ver. después de haberse quedado con el Donbass y con Crimea, decidiera, por lo tanto, quedarse con Estonia, Letonia o Lituania, que son repúblicas soviéticas, pero Ujú. hoy Estados miembros de la Unión Europea, pues si Macron cumple su palabra, se podría utilizar el arsenal francés contra la Rusia de Putin. Y eso, pues hasta ahora, nunca se había planteado en estos términos. Eso nos pone, Joan, realmente en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, ¿o no? Yo creo que, yo creo que más que en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, lo que nos pone es en un salto de Europa. Europa deja de ser un territorio acostumbrado desde 1919 con Wilson, después en la Segunda Guerra Mundial, a que su defensa quede en manos de Estados Unidos e intenta dar pasos para ser autosuficiente. Eh, la historia siempre se repite, querido César. Lo que Ujú. vimos en Múnich en el 38 podría ser un acuerdo ahora de Trump con los rusos, el Tratado de Yalta en el que no participó ningún estado de la Europa continental, sí Churchill por el Reino Unido, pero ningún estado del Ujú. continente. Se intenta ahora evitar que esto sea así, sobre todo porque yo creo que tenemos una experiencia histórica en Europa de que los malos acuerdos de paz, como fue el Tratado de Múnich en el 38, por el cual Francia e Inglaterra cedieron los Sudetes a Alemania, no son la verdadera paz, sino que solo son el paso para que a continuación haya otra acción, en este caso de guerra o de invasión. ¿Y qué sería lo próximo? Moldavia, las repúblicas bálticas, un trozo de Polonia para juntar el enclave de Kaliningrado con el resto del territorio ruso. Y yo creo que solo desde una posición de fuerza es posible evitar esta tercera guerra mundial. Y Europa puede consolidar esa posición de fuerza, Joan. ¿Cómo lo ves? Muy muy mal, Mm. porque en Estados Unidos estáis muy acostumbrados a tener, aunque sea un ejército profesional, a que vuestros jóvenes luchen en guerras en todo el mundo. En Europa la opinión pública no está preparada para ver imágenes como las que vosotros veis cuando llegan a los aeropuertos aviones militares con féretros. Fíjate, cuando hubo a finales del siglo XX la guerra en Yugoslavia,
eran los Estados Unidos quienes tenían que bombardear a los serbios para evitar matanzas en Srebrenica o en otros lugares del Kosovo o de Bosnia-Herzegovina. La población europea no tiene esa conciencia. La opinión pública sería muy crítica con los gobiernos que decidieran movilizar tropas y por lo tanto yo creo que ahora hay como una reacción europea, se está abriendo los ojos, Estados Unidos ya no está ahí, pero de aquí a conseguir que Europa tenga un ejército único y que sea eficaz, eso es muy, muy difícil, no nos podemos engañar. Y en este panorama tan turbio, ¿cómo entra China, Joan? Bueno, Europa, fíjate, ayer salía, bueno, ahora conecto con China, pero ayer salía una información que dio Euronews muy Ujú, interesante en la que daba unos datos que decía que más o menos los países europeos habíamos dado ayudas a Ucrania por valor de unos 120.000 millones de euros, pero que en cambio, durante el mismo periodo de guerra, habíamos comprado unos 240.000 millones de euros en gas a los rusos, ujú, lo cual significa que en el fondo hemos financiado a Ucrania, pero hemos financiado más a Rusia para que pudiera atacar a Ucrania, a la que también le estábamos dando dinero. ujú. Y es un dato de Euronews, o sea, no es un medio ni de ultraderecha ni de ultraizquierda, sino como un medio muy Sí. institucional de Bruselas. Eso conecta con Rusia. Ha habido algún país valiente, como la Italia de Meloni, que Ujú, ha roto los acuerdos con China de la Ruta de la Seda ya hace unos meses, pero en cambio la Unión Europea es muy dependiente de sus relaciones comerciales con China. También lo sois los Estados Unidos, pero ujú. quizás vosotros tenéis una fortaleza económica que nosotros no tenemos y por lo tanto Europa no se va a atrever a plantear una batalla comercial. Es más, fíjate, von der Leyen respondió a los aranceles diciendo que vamos a buscar una alianza con la India, ¿no? Ujú. Que no es China, pero es otro gigante Sí. asiático. Eh, Europa lucha por no ser irrelevante. Ujú. Europa lo que tiene que conseguir es que cuando J.D. Vance o cuando Marco Rubio dicen es que en realidad Europa no tiene una propuesta alternativa de paz en Ucrania, no tiene nada que decir, pueda levantar la mano y decir, oiga, pues nosotros sí tenemos una propuesta, pero a día de Ujú. hoy eso aún no existe. Ya. Joan, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy interesante todo. Gracias. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Un abrazo. Gracias. Profesor Joan López Alegre, de la Universidad Abad Oliva CEU, desde Barcelona. Hacemos una pausa y ya regresamos en conexión. El presidente Donald Trump, cuando estaba en campaña electoral, había dicho que tariffs o aranceles era su palabra favorita y ha tratado de imponer de una manera muy radical y férrea aranceles a sus principales vecinos o a sus vecinos, Canadá y México, y también a China. Pero ha habido una suerte de tira y encoge con esto. Primero le da un mes de pausa antes de aplicarlos, luego de haberlos anunciado. Cuando se vence el mes, llegan algunos sectores, le hablan, baja las expectativas, los mercados se van en barrena. ¿Qué pasa con el tema de los aranceles realmente? Vamos a Washington. Allí está Claudio Loser, quien fuera director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y director de Consultura Centennial International. Claudio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un placer estar con ustedes, muy amable. A su entender, ¿qué es lo que está pasando con el tema de los aranceles? ¿Por qué se estira y encoge? Que el presidente amenaza y luego relaje. ¿Es acaso alguna técnica de negociación? ¿Es una jugada política? ¿Cómo lo ve? Acá hay dos temas, o sea, dos ideas paralelas, a mi juicio, como economista.
Una es decir, las tarifas son buenas porque ayudan a que nuestra industria se desarrolle. Una idea totalmente criticada y considerada anatema por los profesionales economistas, digamos por lo menos 90% de los economistas, entre los que yo me incluyo. Y otra es, esto es un arma de negociación para que los países me hagan caso. En cualquiera de los dos casos yo creo que es una mala medida. Evidentemente asusta decir yo te pongo aranceles, como le hizo a Canadá y a México, con el cual la economía americana está muy, digamos, entretejida, y puede haber ayudado a arreglar algunas cosas, pero como amenaza cada mes, empieza a perder efectividad y crea seria, digamos, incertidumbre entre los industriales, entre las cadenas de valor en Estados Unidos y en otros lados. Y en cuanto a tener tarifas, y acá termino, en cuanto a tener tarifas altas, él cree que eso ayuda a la economía norteamericana, pero en última instancia va a castigar a 80 o 90% de la población norteamericana con mayores precios. ¿Cree usted que ese último punto el presidente Trump ha caído en cuenta de ello, sus asesores se lo han hecho ver y está tratando como de retroceder en el tema de las tarifas y lo va haciendo por partes o forma más bien parte de esa estrategia de negocios de presionar y soltar que comentó? Él, por supuesto, lo veía como una negociación que no tenía impacto inmediato. El hecho que la bolsa de valores haya caído varios días con unas subidas acá, unas bajadas, pero claramente como 5% menos de lo que estaba y habiendo perdido todo lo que había ganado después de la elección de Trump, me parece que se está asustando. Y el hecho de que de pronto los precios empiezan a subir, de que hay problemas en la actividad económica, está llevándolo, espero, por lo menos a algunos de sus asesores, a presionar de que esto no es una buena estrategia económica. La portada de la más reciente edición de The Economist nos muestra a un presidente Trump con un bidón de gasolina a punto de encender toda una montaña de billetes de dólar. Fíjese, don Claudio, que el presidente, cuando le preguntan por las caídas del mercado, él dice eso fue una pequeña interrupción de corto plazo y culpó a países extranjeros y compañías globalistas con la intención de estafar a Estados Unidos. Me interesaría su opinión al respecto. Bueno, por supuesto, primero voy a decir algo nada original. Todos estamos en el corto plazo y como John Maynard Keynes, un famoso economista, dijo, en el largo plazo todos estamos muertos. Perdón que lo ponga en esos términos. Pero realmente las empresas globalistas son empresas norteamericanas, ¿sí? Está soplando, por decirlo algo, en contra del viento. El señor Musk es un ejemplo claro, así que es algo incomprensible. A mí me da la impresión, no quiero ser irrespetuoso con el presidente, pero me parece que lo que ha estado leyendo es libros de textos muy antiguos y totalmente demostrados que no han ocurrido. O sea, yo vengo de un país que se ha dedicado, un país mucho más chico, pero que se ha dedicado a ser proteccionista por 70 años, que es Argentina. Los latinoamericanos tenemos eso y hemos aprendido, yo aprendí de eso muchísimo. No quiero personalizar esto, pero yo hice mi tesis doctoral sobre ese tema y es algo terrible. No importa que uno sea un país grande o un país chico, y esto le puede llevar a Estados Unidos
a algo terrible que aparece en la portada de Economy. Aparecen todos los billetes y va a poder quemar al dólar como moneda de transacción internacional. No le quiero poner en la dificultad de predecir el futuro, porque ya nos dijo la sentencia máxima del largo plazo, pero ¿cómo va a terminar esto, don Claudio? Porque evidentemente es suicida, por lo visto, esta carrera por los aranceles. ¿Cómo va a terminar esto dada su experiencia? Sí, nuevamente acá la experiencia más cercana, y ni siquiera fue tan grave, fue hace 90 años, más de 90 años durante la Gran Depresión. Yo creo, quizás sea muy optimista, de que a la larga él va a entender, porque, o sea, él tiene sus técnicas, pero él también ve resultados. Y yo creo que fundamentalmente estos resultados, lo que está pasando, el hecho de que la cadena de valor, especialmente en el continente entre México, Estados Unidos y Canadá, está tan cerca, y se dice que un producto para ser terminado en Estados Unidos, un auto, un televisor, tiene que pasar 7 veces la frontera para que se complete. Entonces va a darse cuenta de estas complicaciones y espero que funcione bien. Lo peor, el proceso va a ser difícil. Los europeos, que tampoco son tan librecambistas, van a empezar a ponerle aranceles, los chinos de todas maneras, y entre Canadá, México, China y la Unión Europea, esto le va a llevar a un serio problema para todos nosotros aquí en Estados Unidos. Don Claudio, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias por tenerme y por tenerme paciencia también. Muy amable. Siempre. Claudio Loser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y director de la Consultora Centennial International. Habló desde Washington. Una pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Concluyó anoche en Barcelona, España, el Mobile World Congress, el Congreso de Telefonía Móvil, de Telefonía Celular. Vamos hasta Madrid, donde está Pico Suárez, periodista experto en temas de tecnología y actualidad. Pico, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Más bien el honor es para mí. A ver, ¿qué novedades tuvimos en esta edición del Mobile World Congress? Bueno, yo creo que en aspectos tecnológicos, si bien este congreso está dirigido a innovaciones en cuanto a dispositivos móviles, ¿no? Lo cierto es que ha quedado casi que corto porque se ha amplificado y han incluido otros temas como coches eléctricos, robots humanoides, incluso mayordomos que están encargados para la asistencia de adultos mayores en casa. Entonces, ya las innovaciones en cuanto a telefonía están reducidas porque si bien se presentaron teléfonos plegables, que es como la innovación de este año, Huawei presentó un teléfono que se puede desplegar hasta 3 veces y Lenovo presentó computadoras que se pueden ampliar y pasa de ser una laptop con vista horizontal a una laptop con vista vertical. Entonces esas son como que las pequeñas innovaciones, pero sin duda alguna lo que fue robótica fue lo más sorprendente en esta oportunidad. Y otro dato importante es que por primera vez se superaron en cuanto a los asistentes a época prepandémica, es decir, más de 109.000 asistentes visitaron este congreso que se realizó en Barcelona con presencia de más de 205 países. Entonces, no solamente estamos hablando de un tema tecnológico, sino también un tema político, porque se ven altos representantes de diferentes gobiernos, que incluso hasta el rey de España participó y forma parte de esta dinámica porque ahora la tecnología también es política. A ver, ¿por qué la tecnología ahora también es política y antes no, Pico? Bueno, yo creo que eso es bastante claro y lo hemos
visto cómo ha sido el desarrollo y las relaciones en cuanto a China y Estados Unidos. Ahora mismo Tesla quizás puede ser el principal factor en el que puede liderar esta campaña de los coches o carros eléctricos, pero resulta que Xiaomi también presentó vehículos eléctricos 100% de su fabricación. Y no solamente esto, sino que también la presencia de las principales marcas chinas se dieron a cabo en este recinto, que son más de 8 pabellones, que son enormes centros comerciales en los que pueden exponer sus productos y muchísimos prototipos para ver cómo se desenvuelven. Entonces, a nivel político, pues notamos que esto es una feria que domina cada vez más China y en los que los productos chinos ya no están asociados con mala o baja calidad, sino que están asociados ya a tecnología, a innovación y también a costo, porque por ejemplo el último vehículo que lanzó Xiaomi cuesta sobre los $70.000, pero es un vehículo eléctrico con integración absoluta con el dispositivo móvil. A ver, me llama la atención eso. Originalmente esto es un congreso de telefonía celular, ¿verdad? Así lo dice su nombre. Pero ahora estamos hablando de robots. Correcto. Ya vimos en los videos los robots y de cualquier cantidad de automóviles eléctricos. ¿Por qué se da ese salto tan alto, tan grande, ¿no? ¿Por qué, Pico? Es importante verlo y cuestionarlo, porque realmente la innovación tecnológica en cuanto a teléfonos, más allá de lo que es ahora mismo un teléfono plegable, son pocas, porque creo que incluso este dispositivo, que es un teléfono cualquiera, este diseño es el que va a quedar. Dudo mucho que podamos avanzar. Quizás lo que va a variar es el grosor, son las dimensiones o el tamaño o la duración de la batería. Pero ese modelo, que es un teléfono, digamos que rectangular, es el que va a perseguir y va a durar durante el tiempo. Entonces, esa innovación, más allá de que se pueda estirar un teléfono, ya no la hay. Entonces, ha quedado corta la feria y se han incluido entonces otros factores y otras tecnologías que son también importantes para el ser humano. No solamente en cuanto a tecnología de aparatos electrónicos, sino también había un pabellón donde se encontraban startups y realizaban o presentaban proyectos que también estaban muy vinculados a la salud. Entonces vemos que ya esto quizás enfocarlo solamente a dispositivos móviles pues queda corto, porque si bien antes este congreso se utilizaba para exponer o lanzar el último dispositivo de Samsung, ya ellos no hacen este lanzamiento allí, sino que lo han llevado de nuevo a Estados Unidos. Ahora este congreso quizás ha quedado como huérfano y ha dado paso también a otros, digamos que otros temas que son también muy importantes para las personas, como quizás un anillo que te mide las pulsaciones, el ciclo menstrual, la presión arterial, o también relojes, que es la tendencia a donde está apuntando ahora. Curioso, ¿no? Que el reloj vuelva a tener preponderancia cuando estos teléfonos inteligentes pues prácticamente hacen inútil al teléfono. Ahora te pregunto, esto entre los robots y los automóviles, ¿qué fue lo que más llamó la atención? Bueno, realmente los automóviles creo que tienen un grueso en la población muy, muy, muy importante, porque también hay una carrera sobre qué marca puede liderar esta campaña. Entonces, si bien estos dispositivos, o más mejor dicho, ya poco queda de lo que es un carro, un vehículo eléctrico, porque ya también tenemos integraciones que puedes ver Netflix en su pantalla, incluso hay algunos que son autónomos. Entonces, creo que este enfoque de Xiaomi, por ejemplo, que estaba enfocado a dispositivos o a teléfonos o tablets, ahora está haciendo vehículos. Entonces hay una tendencia bastante importante sobre este mercado y también entendiendo que Tesla es el que lleva la bandera de este mercado, por decirlo de alguna forma, Europa está prácticamente desolada, porque las importantes marcas que han tenido trascendencia en toda la vida, pues están atrás ahora mismo frente a pequeñas, o mejor dicho, nuevas empresas que están incluyendo tecnología a sus vehículos. Entonces, estamos viendo que a nivel de vista automotriz, pues queda mucho por hacer y las marcas occidentales no están dando, digamos, que esa batalla o esa guerra más allá de Tesla. En cambio, tenemos al mercado chino, que tiene diferentes marcas y diferentes modelos que están incorporando coches inteligentes, autónomos y mucho más. Y los robots. A ver, es muy interesante ver a un muñequito que camina y es autónomo, pero más allá de ese detalle, estos robots, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven? Bueno, muchos de estos robots, China Mobile presentó un robot que se le conoce como mayordomo. El mayordomo está también muy enfocado al acompañamiento de
adultos mayores. Entonces, dentro de su interior está un espacio para que uno deposite las medicinas, los medicamentos o cualquier tratamiento. Entonces, se programa y de acuerdo a tus necesidades, el robot empezará a perseguirte por toda la casa para que te tomes la medicación. Pero más allá de esto, que por supuesto es en la vida práctica bastante útil para las personas, esto también tienen cámaras integradas que van a ser prácticamente una transmisión en vivo de toda la seguridad o de todo el entorno que vaya a estar grabando. Entonces también no solamente va a estar enfocado para, digamos que las tareas de acompañamiento y de asistencia médica, sino que también como videoseguridad. Pero luego tenemos a otros perros que son perros robots que uno dice, ¿para qué? Y básicamente están enfocados más que todos en cuanto a la seguridad. Quizás a dar un paseo por fuera de tu casa o estar más atento, pero esta labor, más allá de poder capturar en vivo, en transmitir en vivo lo que está pasando en tu hogar, pues poco es real en la vida práctica. Muy interesante, el perro robot, la que faltaba. Pico, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre a la orden. Pico Suárez, desde España. Una pausa y ya regresamos en Conexión. El periodista venezolano Pedro García Otero, viejo amigo, ha puesto un tuit que entiendo y lo suscribo. En estos días me siento con Trump como me sentía con Chávez, revisando cada media hora para ver qué vaina se le habrá ocurrido ahora. Es todo tan 2007. Eso es verdad. Leo eso que escribe Pedro García Otero. Hay que estar asomándose para ver cuál fue la última que se le ocurrió a Trump. Y descubro nada menos que esto en la Deutsche Welle. Trump amenaza a Rusia con sanciones financieras y aranceles. Tras una noche de ataques rusos contra Ucrania, el presidente Trump dice considerar medidas punitivas contra Rusia. Se trataría, entre otras, de sanciones bancarias y aranceles de aduana. De repente, yo rebobino y digo, voy a hacer otra vez el programa de hoy y vuelvo a invitar a los mismos especialistas que invité y los voy a dejar cerca del psiquiátrico, los voy a dejar absolutamente desconcertados. Ha dicho el presidente en su red social Truth Social, considerando que Rusia está aplastando a Ucrania en el frente de guerra en este momento, estoy evaluando seriamente imponer sanciones bancarias a gran escala, sanciones y aranceles a Rusia hasta que se logre un alto al fuego y un acuerdo de paz. En fin, tengan un buen fin de semana, y el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.